Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a nuestra primera lección del curso La Ley y el Evangelio. Qué gozo tan grande es poder estar aquí con ustedes, qué gozo tan grande es poder ser su maestro de este curso. En unos momentos vamos a tener la oportunidad de presentarnos, de conocernos un poquito mejor los unos con los otros para poder saber con quiénes estamos participando en este curso. Pero antes que nada, empezaremos dándole gracias a Dios el Padre por permitirnos estar aquí en esta noche, en esta lección. Entonces, oramos. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura para que podamos aprender acerca de tu gran amor para que tienes con nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pedimos que bendigas esta clase y a todos los que están participando en ella. Envía a tu Espíritu Santo para que estemos arraigados profundamente en tu palabra mientras aprendemos más y más acerca de ti. En el nombre de Jesús oramos todo esto y más. Amén. Amén, amén, amén. Nuestra primera lección se va a enfocar en la Biblia y la inspiración. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es el propósito principal? ¿Qué significa? ¿Y qué significa cuando decimos que la Biblia es una palabra inspirada? Y la lectura que había pedido que hicieran en preparación para la clase se encuentra en Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12. Vamos a seguir leyendo estos versículos mientras compartimos los conocimientos de la lección. Pero antes de empezar antes de compartir el curso, la clase de que vamos a hablar, me gustaría conocerlos un poquito más. La mayoría de ustedes es la primera vez que los tengo como estudiantes y quisiera escuchar, en unos momentos voy a llamar lista y pido que cuando escuches tu nombre, compartas conmigo dos cosas. Número uno, me gustaría escuchar de dónde te encuentras, de qué país te conectas esta noche, el país, tu ciudad de origen. Y número dos, me gustaría escuchar cuántos cursos de Academia Cristo has tomado hasta el momento. Puede que sea uno, puede que sean dos, puede que sean siete, ocho. Me gustaría escuchar cuántos llevas. Esto me ayuda a entender en qué lugar estamos a la hora de tener esta instrucción. Entonces, nuevamente, cuando escuches tu nombre, por favor, comparte conmigo tu nombre completo, el país de origen, donde te encuentras, donde te conectas y cuántos cursos has tomado con Academia Cristo. Muy bien, entonces empezamos con Alexis Cuesta. Si te pudieras introducir con tus compañeros de clase, adelante, por favor. Alexis Cuesta. Bueno, mi nombre es Alexis Cuesta Córdoba. Me conecto desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, en Colombia, único departamento que tiene dos mares. Antes que todo, pastor, quiero decirle que yo tengo limitación visual, soy ciego y hago parte de la iglesia luterana en Quibdó. Hasta el momento, este año he realizado 4 cursos y estoy arrancando pues este de ley y evangelio, y mi compromiso es un compromiso que quiero tener con Dios. Quiero ser, proclamar, anunciar y predicar su palabra, y desde ya por eso me estoy capacitando para llevar ese mensaje. Gracias. Excelente, Alexis, muy bien. Muchísimas gracias por compartir eso conmigo y con tus compañeros de clase. En cualquier momento que tengas una duda o que algo no haya quedado claro o te pido que compartas conmigo la mejor forma para asistirte durante este curso, la mejor forma para enviarte la información, para enviarte las tareas, la instrucción, lo que sea necesario para que tu edificación sea completa. Entonces, te pido te comuniques conmigo de la forma en la que se te sea más conveniente para dejarme saber la mejor forma para asistirte. Me alegra mucho que estés aquí, me alegra mucho que Dios te haya movido para aprender con nosotros y que compartas este tiempo juntos como hermanos y hermanas en Cristo. Bueno, continuamos entonces dándole la palabra a Katy. Katy Daza, si te pudieras introducir rápidamente con tus compañeros, diciéndonos dónde te conectas y cuántos cursos de Academia Cristo has tomado. Katy Daza, adelante, por favor. Estoy viviendo en la ciudad de Bogotá, Colombia, y ya llevo 7 cursos con él. Gente, Katy, muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Gusto en conocerte, en escucharte de nuevo.
Gracias. Le damos la palabra ahora a Eliseo. Eliseo, adelante, por favor. Hola, mi estimado pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Yo tengo 6 cursos y soy de México, ¿vale? Excelente, Eliseo. Muy bien. Muchísimas gracias. Gusto en verte de nuevo, tenerte en otra clase como estudiante. Me alegra mucho verte aquí. Gracias por estar Gracias, aquí gracias, e igualmente. introducirte. Muy bien, le Gracias. damos la palabra ahora a Fanny, Fanny Sánchez. Adelante, por favor, Fanny. Fanny Sánchez. Si te pudieras introducir con nosotros. Fanny, ¿tienes tu micrófono apagado? Veo que estás hablando, Fanny, pero tu micrófono está apagado, Fanny. Ya, Excelente, dale. ya, ya. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Yo soy de aquí de Guayaquil. He hecho 4 cursos normales, 2 que no terminé, pero bueno, yo continúo. Y yo soy la Sierra, pero vivo aquí en Guayaquil. Soy de Riobamba. Y eso. Excelente, muy bien, Fanny. Muchísimas gracias. Gusto en verte y tenerte aquí en el curso. Gracias por estar conectada. Un abrazo y espero podamos aprender más juntos. Le damos la palabra ahora a Fernando. Fernando Martínez, adelante, por favor. Fernando Martínez. Sí, saludos. Ay, Dios le bendiga. Adelante, Fernando. Sí, soy de Puerto Rico. ¿Y cuántos cursos has tomado con Academia Cristo, Fernando? Sí, ya estoy cogiendo casi todo. Y Ok, empiezo. muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Gusto en conocerte. Gracias por estar aquí presente. Espero poder tenerte como estudiante en más cursos. Le damos la palabra ahora a Freddy Santos. Freddy Santos, adelante, por favor. Freddy Santos, te pudieras introducir rápidamente. Tu micrófono está apagado, Freddy. Buenas noches, ahí ya me escucha, creo, ¿verdad? Sí, adelante. Buenas noches, mi nombre es Freddy Santos Mora, soy del Estado de México, del país de México, y este es mi 4 curso que voy a iniciar. Excelente, muy bien, Freddy. Gusto en conocerte. Gracias por estar aquí. Un placer. Jonathan Díaz, adelante, por favor, si te pudieras introducir rápidamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy de Argentina y este es el tercer curso que voy a hacer. Muchas gracias. Excelente, muy bien, Jonathan. Gusto en conocerte. Un placer. Gracias por estar aquí. Leonardo Espinosa, adelante, por favor, si te pudieras introducir con tus compañeros de clase. Leonardo Espinosa. Pastor, buenas noches. Gusto estudiar con ustedes porque yo soy de acá de Perú, del departamento de Huancavelica, y este es mi primer curso, soy primero en este curso, hermano pastor, y me gustaría compartir más la palabra de Dios y saber y entender, ¿no? Y así para poder también seguir bien el camino de Dios firmemente. Bendiciones, pastor. Muy bien, Leonardo. La expectativa está bastante alta. Espero te guste el curso y continúes con nosotros. Un abrazo y me gusta en conocerte. Luis Ceballos, adelante. Por favor, introdúcete con tus compañeros de clase. Luis Ceballos. Si te pudieras introducir, Luis. Perdón, Luis Carrillo. Me confundí de CES. Luis Carrillo, adelante, por favor. Pastor, buenas noches. Este es mi 10º curso.
y muchas bendiciones y seguiré aprendiendo mucho lo que su merced nos enseña día a día. Soy de Bogotá, Colombia. Gracias. Amén. Amén, Luis. Gusto en verte de nuevo. Siempre un placer tenerte como estudiante. Te mando un abrazo. Le damos la palabra ahora a Natalia. Natalia Flavia, por favor. Natalia Flavia, atención. ¿Te puedes introducir rápidamente? Natalia Flavia. Si no, no hay ningún inconveniente. Te podemos dar la palabra al finalizar también. Ricardo Obergel, adelante, por favor. Ricardo Obergel, si te pudieras introducir, desbloquear tu micrófono, compartir con nosotros tu país de origen y cuántos cursos llevas con Academia Cristo. Ricardo. También podemos esperar, no hay ningún inconveniente tampoco. Roberto Saavedra, pudieras introducir. Tu micrófono está apagado, Roberto, pero veo que estás tratando de hablar. Ahora sí. Buenas noches. Soy de acá de Argentina y este es el cuarto curso que llevo haciendo con ustedes. Muy bien, excelente. Gusto en tenerte aquí. Un abrazo, gracias por estar presente. Y le damos la palabra a Jessica Posada para que tenga la oportunidad de introducirse. Jessica, adelante, por favor. Buenas noches. Me encuentro en Medellín, Colombia. Este es el cuarto curso, no, perdón, yo 4 cursos, este sería el quinto. Y que sea Dios obviamente orando y edificando nuestros corazones. Amén, amén, Jessica, muchísimas gracias. Y si quieres, Natalia y Ricardo, si pudieran escribir en el chat para que tengan la oportunidad de contarnos de dónde se encuentran y cuántos cursos han tomado, por favor, los invito a hacer lo siguiente. La razón por la que no vamos a hacer esto todas las clases, no se preocupen, simplemente es por la primera clase para que tengan la oportunidad de darse cuenta las bendiciones que tenemos nosotros de ser hermanos y hermanas en Cristo, de que podemos utilizar la bendición de la tecnología para conectarnos a kilómetros y kilómetros de distancia y aún así compartir de esta instrucción bíblica. A mí me llena de alegría saber que de todos los países, de cualquier lugar, se conectan estudiantes que quieren aprender de la palabra de Dios, que no son forzados a aprender, pero que ustedes quieren aprender de la palabra de Dios. Y es muy importante para mí como maestro edificarlos con esta palabra de Dios. Y es muy importante para mí como maestro que ustedes sepan quién es su maestro. Por lo tanto, permítanme un minuto nomás solo para introducirme rápidamente. La mayoría de ustedes no me conocen y quiero que tengan un conocimiento claro de quién es la persona que les está dictando este curso. Mi nombre es Juan David Escobar Amaya. Yo nací, fui criado en Bogotá, Colombia, y me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 12 años. Y he vivido aquí desde entonces. Ahora tengo 24 años y estoy en el proceso de convertirme en pastor. El proceso para que los maestros de Academia Cristo, todos los maestros de Academia Cristo son pastores o maestros, y el proceso para que una persona se convierta pastor por Academia Cristo dura aproximadamente 8 años. Son 4 años en una universidad en Minnesota, en los Estados Unidos, y luego 4 años más en un seminario en Wisconsin, de los Estados Unidos. Les comparto esto para que ustedes tengan la paz y la tranquilidad y la certeza y el orgullo de saber de que las personas que les están enseñando estos cursos no son personas X cualquiera que agarraron una Biblia y agarraron una cámara, sino que somos personas que están siendo entrenadas, capacitadas y edificadas con intensa educación bíblica para poder compartir con ustedes esta información. Mi trabajo como maestro es edificarlos a ustedes, no con lo que yo pienso, no con lo que mi iglesia piensa, no con lo que Academia Cristo piensa, pero con lo que piensa la palabra de Dios. Durante este curso van a aprender la palabra de Dios, van a ver los textos bíblicos, van a leer la Biblia. Les voy a forzar a que empiecen a tener este hábito de leer la Biblia por su propia cuenta, para que ustedes vean y entiendan qué es lo que dice la palabra de Dios y lo hablemos juntos. En este proceso para convertirse en pastor, yo estoy en mi año número 6. Acabo de terminar mi año número 6. Les debo saber esto simplemente para que conozcan que yo todavía no tengo el privilegio de llamarme en pastor. Me quedan todavía 2 años. Me pueden llamar maestro, me pueden llamar
Profesor Juan David, si me llaman pastor no hay ningún inconveniente, me pasa seguido, pero solo para dejarles saber también que estos cursos de Academia Cristo los he dictado ya por más de 5 o 6 años y este curso de la Ley y el Evangelio es uno de mis favoritos. Fue uno de los primeros cursos que dicté y estoy bastante emocionado de tenerlos en esta clase. Permítanme describirles qué es lo que vamos a ver en este mes juntos. Este curso de la Ley y el Evangelio se reúne 2 veces por semana, martes y jueves. Cada día, martes y jueves, hay 2 turnos en la mañana y en la noche. Tú solo tienes que asistir a un turno, o en la mañana o en la noche. Es la misma clase y los ofrecemos en esas 2 opciones para el beneficio de ustedes. En la clase de la mañana creo que tuve aproximadamente 10, 15 personas, otros de sus compañeros de clase que son parte del grupo de WhatsApp. El curso lo veremos son 8 lecciones, las cuales voy a compartir un poquito más información con ustedes adelante. Son 8 lecciones en las cuales veremos la importancia de entender la ley, lo que nos muestra nuestro pecado y lo que nos hace reconocer que necesitamos un Salvador, y el Evangelio, lo que nos muestra quién es ese Salvador y cómo fue quien nos salvó. Este curso de Academia Cristo, de la Ley y el Evangelio, hace parte del grupo discipulado, de los cursos discipulados. Son 13 cursos en total. Puede que tú acabas de empezar, como uno de ustedes, puede que tú ya lleves 8 o 10 cursos. Estos cursos de discipulado son 13, se basan en 6 cursos que hablan de la Biblia, 3 cursos de las enseñanzas de Jesús, 2 cursos de identificación espiritual y legalismo, y luego 2 cursos de la palabra crece. El propósito de este curso es lo siguiente: cuando tú y yo terminemos nuestra última clase del curso, vas a poder decir que has aprendido todos estos puntos. Vas a poder decir que entiendes el significado de la Biblia, su propósito y cómo Dios nos habla hoy en día. Vas a poder decir que has aprendido sobre la aplicación correcta de la ley de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vas a descubrir el uso práctico de los 10 mandamientos en la vida del cristiano. Vamos a hablar sobre qué significan los 10 mandamientos, cómo los aplicamos en nuestras vidas y qué significan y qué no significan en nuestras vidas. Y por último, vas a poder aplicar correctamente la ley del Evangelio en tu vida. A veces puede que nosotros o utilicemos solo la ley para compartir un mensaje o utilicemos solo el Evangelio. Y la palabra de Dios es una combinación perfecta, hermosa de los dos. Entonces queremos aprender a cómo utilizarlo de una forma apropiada en nuestras vidas. Y eso es lo que vas a aprender durante este curso. El propósito principal será compartir que la Biblia, desde el Antiguo Testamento en Génesis hasta Revelaciones o Apocalipsis en el Nuevo Testamento, proclama un solo mensaje. Es cristocéntrica. Se basa sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, que obedeció perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. Vamos a seguir recalcando que este es el punto principal de la Biblia, que continúa mencionándonos y compartiendo el mensaje del Cristo, del Salvador, el Cristo siendo Jesús, el Hijo de Dios. Y seguiremos compartiendo más de estos puntos en nuestras clases juntos. Al finalizar este curso va a haber un proyecto final. No quiero que te asustes, no quiero que tengas miedo. Es simplemente una forma para que yo como tu maestro te pueda calificar y te pueda dejar pasar al siguiente curso y me dé cuenta de de lo que aprendiste. Yo tengo que chequear que has aprendido algo. Si tú estás viendo las clases en vivo, si estás participando, si estás haciendo las tareas, viendo las grabaciones, no vas a tener ningún inconveniente. La mayoría de las preguntas del proyecto final las vamos a ver y las vamos a hablar juntos. El día de hoy vamos a hablar de 2. Entonces, te invito a que si tienes un cuaderno, pongas tus notas, tomes notas. Si tienes tu Biblia al lado, también la tengas presente para que puedas leer los textos bíblicos por tu propia cuenta también. Y a la hora que lleguemos a esas preguntas del proyecto final, yo voy a hacer el trabajo de mencionarlas más claro para que ustedes las tengan presentes. Nuevamente, solo una forma para que yo pueda chequear como maestro que ustedes están aprendiendo y también que ustedes se den cuenta que, ay, mira, sí, aprendí algo durante todo este mes. Entonces, es una bendición para los dos. Estas son las lecciones que vamos a ver juntos. Son 8 lecciones en la cual vamos a compartir principalmente los 10 mandamientos. El día de hoy nos vamos a enfocar sobre la Biblia y la inspiración. Puede que tú tengas preguntas sobre por qué es que la Biblia es la palabra de Dios, cómo sabemos que la Biblia sí es la palabra de Dios y cómo podemos chequear que la palabra de Dios es la inspiración
por medio del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Eso lo vamos a hablar el día de hoy. Solo para que tengas una idea de qué vamos a ver en nuestras clases juntos, nos vamos a enfocar en los 10 mandamientos y los voy eh, a forzar a que tengan esta dificultad de hablar sobre la ley y el evangelio. En este curso, yo los voy a hacer sentir mal, los voy a hacer sentir caer en cuenta de su pecado, con el propósito de recalcar el amor de Dios. Mientras hablamos de la ley, vamos a hablar de temas que a veces queremos esconder, que a veces queremos alejar de nuestras vidas y pretender que no existen. Y lo que quiero hacer como maestro es que tengamos un espacio seguro en el cual podemos compartir esta dificultad que es el pecado y el amor que tenemos cada uno de nosotros de ser perdonados por medio de Cristo Jesús. Entonces, tendremos este poquito de dificultad y la cual los invito a que sean partícipes, a que se sientan incómodos y aprendan a ser cómodos en la incomodidad para que crezcamos juntos como familia en Cristo. Si en algún momento tienes alguna duda o pregunta, te puedes comunicar conmigo por mensaje directo en el grupo de WhatsApp. Ustedes tienen acceso directo a mi número privado de WhatsApp y en cualquier momento durante la clase o el curso se pueden comunicar conmigo con cualquier pregunta o comentario que tengan. A veces, por cuestiones de tiempo, escúcheme bien, a veces por cuestiones de tiempo se me hace difícil contestar inmediatamente, pero yo hago lo mejor que puedo de contestar al día o en la noche a la hora que se me sea más conveniente. Si tú me escribes, ten la certeza que te voy a responder. Puede que no sea inmediatamente, pero que te voy a responder y simplemente pido tu paciencia con eso para que podamos crecer como familia en Cristo. Habiendo introducido el curso con ustedes, hablemos ahora sobre la lección el día de hoy. Tenemos un par de cosas que quisiera hablar con ustedes, las cuales puede que se sientan un poquito rápidas, pero simplemente quiero que tengamos este fundamento, esta base a la hora de seguir adelante con nuestras siguientes lecciones. Vamos a explicar el significado de la Biblia y su propósito principal. Vamos a explicar cómo llegó a nosotros la Biblia por la inspiración verbal, qué significa la inspiración verbal. Y luego vamos a describir cómo tratamos la palabra de Dios y la palabra del ser humano, nuestra actitud, nuestros sentimientos sobre la palabra de Dios, la Biblia, comparada sobre la palabra que viene de un hombre X cualquiera, cada uno de nosotros. Entonces empecemos. Me gustaría pedir un voluntario el día de hoy que simplemente nos recalcara el punto principal de la tarea que había pedido que leyeran para el día de hoy, de Hechos 17, 10 al 12. Un voluntario que pudiera comentarnos rápidamente cuáles fueron los puntos principales de la historia, qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los eventos de esta historia. Fueron solo 3 versículos. Hechos 17, versículos 10 al 12. ¿Alguien pudiera compartir con nosotros esa información? Yo les voy a leer la palabra, según Adelante, Luis. la Muchísimas escritura. gracias. Bueno, eh, Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, y entraron en la sinagoga de los judíos. El 11, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra en toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Versículo 12. Así que creyeron mucho de ellos y mujeres griegas de distinción y no poco hombre. Amén. Excelente, Luis. Muchísimas gracias. Pregunta para ustedes. Vemos en nuestra historia que los cristianos en Berea pueden servir como un ejemplo grande en nuestras vidas. ¿Cómo fue que los cristianos en Berea trataron las escrituras, la palabra que ya tenían de Dios? ¿Cómo fue que ellos trataron las escrituras? ¿Qué ejemplo nos dan los cristianos en Berea a la hora de utilizar y entender las escrituras? ¿Qué recuerdan? Eh, por lo que estoy leyendo ahí, no eran desconfiados, parece. Que ellos no eran desconfiados, sino que observaban detenidamente la escritura y lo que le estaban hablando ellos, a ver si era verdad. Excelente, muy bien, Roberto, muchísimas gracias.
Les recuerdo simplemente solo en adelante, por favor levantemos la mano utilizando el botón de Zoom para que estemos en la misma página todos. Pero correcto, Roberto, muy bien. Vemos que es una desconfianza sana, ¿ok? Es una desconfianza sana. Recordamos que el apóstol Pablo fue instituido por Jesucristo mismo, ¿sí o no? Que lo llamó a él para que fuera parte del ministerio a compartir el mensaje con los gentiles. Y cuando llega al pueblo de Berea, vemos que el pueblo de Berea, los cristianos de Berea, no creyeron inmediatamente la palabra de Dios, sino lo que hicieron fue ir a las escrituras a chequear si el mensaje que Pablo les estaba dando estaba de acuerdo y estaba en enlace con lo que ellos ya tenían de la palabra de Dios. En otras palabras, vemos no este juzgar o este odio hacia la palabra de Dios, pero la necesidad que es confiar y creer que las escrituras que uno ya tiene presente sobrepasan cualquier mensaje del hombre, de otro hombre que viene a compartir de una palabra. Ahora ya después de que vemos que el apóstol Pablo compartió un mensaje que es verdad, que está de acuerdo con las escrituras, vemos cómo este mensaje se expande a ser parte de la palabra de Dios. Pero en el punto principal que recalca esta historia de los cristianos en Berea, es que la actitud del cristiano, de la persona de fe, la actitud que tú y yo tenemos que tener a la hora de escuchar un mensaje bíblico, es siempre chequear qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué es que es esto importante? Porque, mira, yo te puedo decir un montón de cosas, ¿verdad? Pero si yo no te muestro a ti que esto es lo que dice la palabra de Dios, pues tú no vas a ser edificado por la palabra de Dios. Hay muchas personas afuera que abusan de este sentimiento que tenemos nosotros de querer aprender de la palabra, ¿verdad? Pero nos empiezan a decir mentiras y engaños. Yo conozco muchas iglesias que nos dicen, si tú no me das tu dinero, entonces yo no te puedo perdonar tus pecados. Si tú no vienes y ayudas todos los domingos a la iglesia, entonces tú no eres un cristiano de verdad. Y yo lo que quiero mostrarte a ti es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de entender qué es lo que dice la palabra de Dios, no la palabra del hombre. En otras palabras, cuando tú me escuches hablar, yo te voy a mostrar textos bíblicos que apoyan mis palabras. Yo no simplemente te voy a decir qué es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano que se equivoca. Yo soy un ser humano que comete errores y me he equivocado y he cometido errores, pero la palabra de Dios no se equivoca y no cambia. Por lo tanto, es muy importante que tú ahorita en esta clase puedes practicar ese pensamiento de tener una desconfianza sana a la hora de sí escuchar mis palabras, tomarlas en consideración, pero también escuchar qué es lo que dice la palabra de Dios y tomar la palabra de Dios por lo que es la palabra de Dios. Y vamos a hablar ahora sobre eso. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué son las escrituras y cuál es su propósito principal? Esta es una de las preguntas, de hecho, de su proyecto final. Por lo tanto, si deseas tomar notas sobre esta pregunta mientras hablamos al respecto, te invito a hacerlo. Pero me gustaría escuchar sus opiniones. He compartido un poquito ya con ustedes, pero cuando a ti te preguntan qué es la Biblia y cuál es su propósito principal, bueno, ¿cómo responderías? ¿Qué dirías tú? ¿Qué es la Biblia y cuál es el propósito principal de la Biblia? ¿Qué piensas? Fanny, adelante. Muchas gracias por tener tu mano levantada. Adelante, por favor. Desbloquea tu micrófono. Fanny, tu micrófono está apagado. Fanny, tu micrófono está apagado, Fanny. Ya, Adelante. ya, maestro. La Biblia es la palabra de Dios, dividida en dos partes, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Está compuesta por libros inspirados por hombres, pero es la palabra de Dios, inspirado por Dios en los hombres. Así es la cosa. Excelente, Fanny, muy bien. Empecemos con estos puntos que acabas de recalcar. La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios, que es viva, activa y poderosa. Al ser la palabra de Dios, tiene el poder de cambiar corazones. Al ser la palabra de Dios, interactúa con las personas que la leen. Estás teniendo una conversación con Dios a la hora de leer la Biblia. Estás escuchando su voz y entendiendo sus pensamientos. Es la palabra de Dios viva, activa y poderosa. No contiene, pero es la palabra de Dios. La Biblia se divide en varios libros. Son 66 libros en totalidad que están esparcidos por
casi 4.000, 5.000, 6.000 años. Es un libro que tiene muchos escritores, porque ha sido de generación en generación, pero que contienen un solo mensaje, un solo autor, el cual es Dios. Es absolutamente increíble que a la hora que tú leas la Biblia, proclama el mismo mensaje, aunque sea un libro del Antiguo Testamento o un libro del Nuevo Testamento, que a pesar de tantos miles de años que han pasado, la Biblia proclama el mismo mensaje, el cual vamos a seguir hablando el día de hoy. Tengo estos versículos bíblicos para que los tengan presentes. Primera de Tesalonicenses 2 al 13, que dice lo siguiente: cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. El apóstol Pablo declarando que este mensaje el cual estaba compartiendo y el cual él escribe y el cual encontramos en las escrituras es la palabra de tu Dios, de nuestro Dios amoroso. Primera de Tesalonicenses 2 al 13. También encontramos Hebreos 4 al 12 que dice lo siguiente: la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, la Biblia, cuando tú lees la Biblia, no es un libro cualquiera, no es un libro que solo tiene letras ahí y son X, pero interactúa contigo. Tú estás teniendo una conversación con Dios, está obrando en tu alma mientras tú lees estas palabras. Puede que tú no lo sientas y muchas veces no lo sentimos, pero no se trata de sentirlo, se trata de que es la realidad. Es viva y eficaz, es más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios comparte sus conocimientos contigo por medio de su palabra, y tú conoces y te acercas a Dios en este sentido, que aprendes quién es Él a la hora de leer la palabra de Dios. El propósito principal de la palabra de Dios, cuando alguien te pregunte qué es la Biblia, puedes decir lo siguiente, y lo voy a decir de esta forma: la Biblia no es un libro que responde todas las preguntas del mundo. La Biblia no es un libro científico que responde cómo es que todas las cosas ocurren en esta vida. La Biblia no te va a decir por qué el cielo es azul. La Biblia no te va a decir por qué esta persona reaccionó de esta forma a la hora de estar en esta situación. La Biblia, ¿qué es la Biblia? Es el plan de salvación que tuvo Dios con la humanidad. Cuando alguien te pregunta qué es la Biblia, tú les puedes decir, es el plan de salvación que Dios tuvo con la humanidad. En otras palabras, recalca que el propósito de la Biblia es darnos a saber que tú y yo necesitamos de un Salvador, que tú y yo somos personas pecaminosas que han errado, que necesitan ser salvos, y nos muestra quién es ese Salvador y cómo fue que Él nos salvó. El propósito de la Biblia, de la palabra de Dios, es darnos fe en Jesús como Salvador. La Biblia es cristocéntrica, promueve a Cristo en todo momento. El Antiguo Testamento señala a Cristo en su crucifixión, y el Nuevo Testamento vuelve a hablar de Cristo Jesús, mostrándonos el favor que Él nos ha dado por medio de su sacrificio. En Juan capítulo 20, versículo 31, leemos lo siguiente: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Todas estas palabras de la Biblia han sido escritas y han sido compartidas con nosotros para que tú y yo podamos creer y tener fe de lo que ellos testifican, de que Jesús es el Hijo de Dios y que ha muerto y se ha sacrificado por nosotros. Puede que tú no entiendas qué es el Cristo, puede que tú no entiendas, bueno, qué es el pueblo de Israel, puede que tú no entiendas exactamente qué es la historia del Antiguo Testamento, y por eso es importante que, pues me alegra mucho que ustedes estén aquí tratando de edificarse, porque lo que estamos haciendo es creando un vocabulario, creando un conocimiento para poder hablar de una forma apropiada sobre estos conceptos. Mientras sigues con tus estudios de Academia Cristo, la idea es que tú empieces a aprender más sobre la cultura del Antiguo Testamento, porque estamos separados de miles de años, y si mi generación, yo tengo 24 años, es bastante diferente a la generación de mis papás que tienen 50, 55, pues cuánto más no va a ser diferente nuestra cultura de hoy en día a las culturas de hace 2000, 3000 años atrás. Entonces, estos estudios de Academia Cristo, lo que queremos hacer es edificarlos a ustedes para que entiendan cómo es que esta cultura se comunicaba, qué significan estas palabras, el Cristo, el título del Hijo de Dios, etcétera, etcétera.
Esto lo vamos a seguir hablando durante el curso y lo van a seguir escuchando en sus clases de Academia Cristo. Otro versículo que testifica esto es 2 de Timoteo 3 al 15, que dice lo siguiente: tú, nosotros, desde la niñez, hemos conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mientras tú lees la Biblia, mientras tú lees el Antiguo, el Nuevo Testamento, cualquier libro, la idea es que tú te empieces a sentir más edificado en tu salvación, en tu fe en tu salvación por medio de la fe en Cristo. La idea es que tú empieces a entender que edificar en esa fundación, construir por medio de esa fundación, que la fe, que la salvación por medio de la fe en Cristo es lo único que te da vida eterna con Dios. Vamos a explicar entonces ahora nuestro siguiente objetivo, que es, bueno, pero antes de llegar ahí, preguntas sobre lo que acabo de compartir con ustedes. Les lancé bastante información. Quiero que nos quedemos con el tiempo bien para seguir con la clase, pero preguntas. Hasta ahora, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes escribir en el chat, me puedes escribir por mensaje privado después de la clase también, no hay ningún inconveniente. Puede que tú tengas una duda y te invito a preguntar, porque la misma duda que tú tienes puede que tus compañeros la tengan y es importante hablar. Queremos hablarlo, queremos conversarlo juntos. Entonces, si tienes alguna duda, te invito a levantar la mano y hacer esa pregunta. Seguimos adelante con nuestro siguiente objetivo: explicar cómo llegó a nosotros la Biblia por la inspiración. Fanny, tienes tu mano levantada. Fanny, adelante. Tu micrófono, Fanny, está apagado. Adelante, por favor. Mío. Disculpe, profesor, después de que yo contesté, usted empezó la explicación y se me fue el chat, entonces no sé nada hasta ahorita que recién cojo la palabra de salvación de Dios y de ahí no sé más. Ok, sí, lamento mucho escuchar lo de la conexión. Por temas de tiempo, Fanny, no me puedo devolver, pero la grabación de la clase la voy a compartir con ustedes después por el grupo de WhatsApp, para que la tengas presente y la puedas chequear, ¿ok? Ya, gracias. Muy bien. Claro que sí, claro que sí. Y cualquier otra duda que tengas, estaré pendiente. Pero la grabación la voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que la tengas presente y la puedas volver a chequear. Jessica, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Jessica Posada. Profe, sí, quería pues hacer un aporte a las citas bíblicas que nos dio ahorita en 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el que sigue dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, Jessica, muchísimas gracias. Y de hecho vamos a hablar de este versículo 16 en unos momentos también en nuestro segundo objetivo. Vamos a compartir ahora la forma en la que Dios utilizó a personas para darnos la Biblia. Por temas de tiempo voy a compartir la respuesta con ustedes. Dios en el Antiguo Testamento utilizó a profetas para compartir su palabra. Dios en el Nuevo Testamento utilizó a apóstoles para compartir su palabra. Vemos cómo Dios utiliza y trabaja por medio de personas para revelar su palabra y sus escrituras. Quiero que esto nos quede bastante claro. Dios simplemente no aparece así de la nada y escribe por su propia mano estas palabras, pero Él decide obrar por medio de personas para revelar su voluntad y revelar su mensaje. En el Antiguo Testamento vemos que fueron profetas y en el Nuevo Testamento vemos que fueron apóstoles. Segunda de Pedro 3:2 dice, las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles, recuérdenlo. Recordamos que Dios obra por medio de personas, que Dios utilizó personas en la Biblia y nos utiliza hoy en día para mantener su palabra fiel y para compartir su mensaje. Vemos en Hebreos capítulo 1 al 2, que también dice lo siguiente: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales, hoy en día, nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y mediante cual hizo el universo. Vamos a volver a esta cita en unos momentos porque es bastante importante entender que en estos días finales
Dios ha hablado por medio de su Hijo y proclamado su voluntad por medio de Jesús. Otra pregunta al proyecto final, en la cual vamos a hablar el día de hoy, es la siguiente. ¿Cómo fue que Dios usó a escritores humanos para hacernos llegar su palabra? ¿De qué forma? ¿Cómo fue que los utilizó? Vemos 1 Pedro 1 al 21 que dice lo siguiente. La profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana. En otras palabras, la profecía y la revelación de la palabra de Dios nunca fue creada por un ser humano y nunca tuvo poder o autoridad por el ser humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Vemos que Dios obra por medio del Espíritu Santo. Vemos que la tercera parte de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo, obra por medio de las personas para revelar y para hablar la palabra de Dios. También leemos en 2 Timoteo 3, 16 al 17, como nos mencionaba Jessica anteriormente, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos que la palabra de Dios no es originada por el hombre, pero es inspirada y revelada por Dios, el Espíritu Santo. La inspiración es verbal. Todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios porque el Espíritu Santo les reveló a los escritores humanos no solo los pensamientos o los conceptos para que ellos lucharan con estas ideas, pero les reveló cada palabra que ellos escribieron. Les dio las palabras para escribir de una u otra manera. ¿Cómo ocurrió eso? La Biblia no nos dice y por lo tanto yo no te puedo contar y no te puedo decir, porque la Biblia no nos dice exactamente de qué forma esto ocurrió, pero la Biblia nos dice que esto ocurrió por medio de la palabra inspirada de Dios y la palabra del poder del Espíritu Santo, que Él les dio no solo los pensamientos, pero les dio las palabras que decir. Un ejemplo que doy a la hora de tratar de entender este concepto es el siguiente. A veces cuando tú y yo compartimos un mensaje de adoración o un mensaje de alabanza o de amor a otra persona utilizando la palabra de Dios, a veces sentimos y decimos, wow, no sé de dónde salieron esas palabras. Yo ni me sabía ese texto bíblico, no sé de dónde salió ese pensamiento, pero me salieron las palabras de la boca. Eh, y no es por decir que en ese momento específico el Espíritu Santo estaba obrando, pero de esa forma es como la palabra de Dios habla a la hora de decir que la inspiración de la Biblia es verbal, de que la inspiración vino por medio de el poder del Espíritu Santo sobre las personas que obró en el corazón de estas personas. Dándole no solo los pensamientos, los conceptos para que ellos lucharan con las palabras, pero dándoles las palabras exactas para compartir y para escribir, para que tú y yo tengamos el día de hoy. Llegamos entonces a la pregunta del millón, a la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos y que ustedes van a escuchar bastante. Bueno, ¿y por qué entonces podemos confiar en la Biblia? Aunque solamente tenemos copias de la Biblia. No sé si tú sabías, pero tú y yo no tenemos los textos originales de la Biblia. Tú y yo no tenemos el texto original de cómo fue escrita los 66 libros de la Biblia. Tú y yo tenemos son copias de copias de copias y traducciones de esas copias. Entonces la pregunta que te hago a ti, ¿por qué? ¿Por qué podemos confiar en que lo que tenemos a hoy en día es la Biblia, la palabra de Dios, aunque solo tengamos copias? ¿Qué piensas? ¿Cómo responderías tú esa pregunta? ¿Por qué podemos confiar en lo que tenemos hoy en día, que es la palabra de Dios, sea la palabra de Dios, aunque solo sean copias? ¿Qué piensas? Buena pregunta, ¿sí o no? La pregunta del millón. Roberto, adelante, por favor. Tienes tu mano levantada. Y pienso que capaz que es porque el Espíritu Santo redarguye, nos hace a nosotros, los cristianos, eh, porque hay una parte que dice la palabra de Dios que no es de interpretación particular, interpretación privada, sino que siempre, como usted decía, que todos los santos hombres de Dios, hay un texto bíblico que
fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos redarguye a nosotros y creemos en la palabra que nos hablan. Excelente, muy bien. Yo lo que quiero hacer en esta parte de la clase es darte confianza a ti para que tú puedas decir lo que estoy leyendo es la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a compartir estos siguientes versículos bíblicos para que los tengamos presentes. Primeros, Números 23 al 9. Dios, tu Dios, nuestro Dios, no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Tu Dios, la palabra de tu Dios, no cambia, se queda igual. Si Él dice que algo va a pasar, esa cosa pasa. Tu Dios es así de poderoso, que tiene control sobre todas las cosas. Juan, capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es una oración de Jesús. Toda la palabra de Dios, todo lo que dice Dios, es verdad absoluta, no miente, se queda en su totalidad como moral absoluto y perfecto, una autoridad divina. También leemos en Isaías 40, a versículo 8, que dice, la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre. Dios ha prometido que su palabra, el mensaje que Él quiere que nosotros tengamos para la salvación, sea preservado por todos los tiempos, que se quede con nosotros por todos los tiempos. Y por lo tanto, con esos pensamientos compartimos los siguientes puntos. Dios ha preservado su palabra a lo largo de la historia. Dios desde hace 6.000 años atrás, desde que empezó el principio de los tiempos y que empezó Moisés y Abraham a escribir todas las cosas que ocurrieron, vemos como Dios de generación en generación ha permitido que su palabra se preserve y se quede y sea transmitida a otras personas. Vemos que lo que tú y yo tenemos el día de hoy no, son textos que no tienen diferencias en doctrina. Antes de llegar a este punto, voy a compartir lo siguiente con ustedes. El Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego. Eh, lo que tú y yo tenemos hoy en día de las copias que tú y yo tenemos hoy en día de esos manuscritos son copias tan exactas y tan estrictas, porque tenemos la historia de los judíos, de cómo ellos los transmitían, que incluso cometían un error chiquitico, ellos quemaban todo el papel que habían hecho y lo botaban porque querían preservar la palabra de Dios. El pueblo judío trabajó muy duro a la hora de estar seguros de que esta palabra sea transmitida correctamente. Tenemos el hecho histórico de que ellos quemaban y botaban cualquier copia de esta palabra de Dios, la cual tenía, aunque sea un poquito un cambio o un error. Y lo que tú y yo tenemos ahora, volvemos a este punto de que son copias, no que cambian doctrina, pero son copias cuando tú empiezas a hacer, el concepto se llama el criticismo, el criticismo del texto. Ese es el concepto teológico. En el seminario en el que nosotros nos entrenamos para ser pastores, estoy hasta aquí de ver y de leer hechos hebreos, de hebreo de derecha a izquierda y todas estas copias de diferentes textos bíblicos que tenemos, porque nos muestran que las diferencias son la forma en la que ellos describen algo, pero no la forma en doctrina o en pensamiento en sí. ¿A qué me refiero con eso? A que si tú tienes a dos personas que están viendo, por ejemplo, están afuera y están viendo el cielo, puede que estas dos personas describan lo que están viendo de una forma diferente, pero es lo mismo. Por ejemplo, persona número uno puede ser la frase, el cielo es azul y es muy bonito. Esa es la frase. Y la persona número dos dice, el día de hoy, el cielo que estoy viendo es bastante hermoso y es del color azul. Te das cuenta que esas dos frases tienen palabras que son diferentes, pero el pensamiento es el mismo. De la misma manera, las copias que existen del texto original que tenemos nosotros a nuestra disposición, tú lo tienes a tu disposición gracias a estos aparatos, la tecnología ha permitido que lo tengamos a nuestras manos. Lo que comparten son cambios de palabras de ese tema, pero no cambios de doctrina. El pensamiento en todas estas copias es de hecho el mismo, sino que tiene palabras diferentes porque la cultura a la que ellos estaban compartiendo puede que haya sido diferente. Y ahora comparte el tema de las traducciones. Tú y yo
No leemos la Biblia ni en hebreo ni en griego, a menos espero que no, porque nosotros hablamos pues español. Tú y yo leemos una traducción al texto en español. Hay muchas cosas que se pierden en traducciones. Hay muchos significados que se pueden perder. Si tú has tenido el privilegio de aprender o de estudiar otro lenguaje, entenderás este concepto. Yo hablo inglés y francés y hay cosas en español que simplemente uno no puede decir en inglés. Oye, hay cosas en inglés que uno simplemente no puede decir las mismas palabras en español. En Colombia tenemos una frase que dice no des papaya, que significa si tú estás caminando por un lugar peligroso, pues no saques tu celular porque te lo pueden robar. En otras palabras, no actúes de una forma tonta o boba para que no te roben, no des papaya. Pero si yo digo eso en inglés, don't give melons, nadie me va a entender qué es eso porque no tienen el contexto cultural que yo tengo. Por lo tanto, de la misma manera, las traducciones que nosotros tenemos del texto bíblico pueden que tú leas ideas que sean un poquito diferentes, pero son porque tienen la intencionalidad de compartirlo a una cultura que es diferente. Vemos el texto de la Reina Valera comparada con el texto de la Nueva Versión Internacional. Comparten el mismo mensaje, yo las he leído, pero la Reina Valera es un poquito más antigua para otra generación, la cual el día de hoy yo pues no leo, no entiendo muy bien porque se comunica de una forma que es diferente. La Nueva Versión Internacional trata de adaptarse a la cultura del día de hoy para que las personas que viven en nuestra sociedad entiendan el tema principal de la palabra de Dios. De la misma forma, solo para dejarte saber, no para que tengas miedo y digas, ay, no puedo confiar la palabra de Dios que existen estas traducciones. No, no es nada de eso, sino para que tú entiendas por qué es que existen tantas traducciones, por qué es que existen tantas copias y por qué es que es importante darle gracias a Dios de que están siendo personas edificadas para leer el hebreo, leer el griego y poder compartir estas enseñanzas con nosotros. Todos tus maestros de Academia Cristo, parte de nuestro entrenamiento es aprender hebreo y griego, leerlo, entenderlo, entender esa cultura para poder compartir contigo el pensamiento exacto de esta cultura a la de nosotros. Y es una bendición muy grande que tú tienes de poder decir, yo puedo hacer la información, yo puedo hacer la investigación, si tú quieres la puedes hacer, puedes utilizar tu teléfono, la tecnología ha avanzado muchísimo, la tecnología de inteligencia artificial nos ha ayudado a hacerlo y también el privilegio de decir, puedo hablar con mis maestros y hacerles preguntas al respecto. Solo para que tengas esa idea, solo para que tengas esa información, que no tienes que tenerle miedo, que tienes que tener la seguridad de poder decir, sí, esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios quiere comunicarme a mí, y cuando estoy leyendo mi traducción de la Biblia, del griego al hebreo en español, estoy escuchando la palabra de Dios y Él se está comunicando conmigo y está edificándome y está enseñándome lo que Él me quiere enseñar. Preguntas o comentarios sobre esta parte de la clase y luego continuamos con nuestra última parte de la lección. ¿Preguntas acerca de la Biblia, la inspiración verbal, las traducciones, las copias? Yo entiendo, es bastante información, pero quiero que tengamos este fundamento estable y esta información a su disposición para que en nuestras siguientes clases podamos ya estar un poquito más al fondo en los contextos de las historias que vamos a ver juntos. Pero sí les quiero dar la oportunidad, si tienen alguna duda o pregunta, pues de que la puedan hacer. Muy bien, entonces seguimos adelante. Nuevamente te recuerdo, en cualquier momento te puedes comunicar conmigo por mensaje de WhatsApp directo para hacer cualquier comentario o pregunta que tengas presente todavía. Vamos a terminar entonces compartiendo cuál es nuestra actitud entonces ahora a la hora de entender la palabra de Dios. ¿Cómo queremos tratar la escritura? Bueno, queremos decir que la escritura, la Biblia, no contiene la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Tus 66 libros de la Biblia son la palabra de Dios, la palabra viva, activa y poderosa. Esto es lo que Dios ha querido darte a ti para que tú tengas a tu disposición a la hora de que tú seas edificado por medio de su palabra, para que tú tengas fe en Cristo Jesús y tengas la confianza de decir, sí, Él murió por mí y yo sé el texto histórico, sé lo que ocurrió y sé lo que tuvo que pasar para que esto fuera una realidad. No contiene la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios. Como es la palabra de Dios, recordamos, bueno, ¿quién es Dios? Tu Dios es un Dios perfecto, es un Dios santo, es un Dios amoroso, es un Dios justo, es un Dios que trabaja por ti.
Por lo tanto, la palabra que proviene de Él es perfecta, es amorosa, es justa, es buena, infalible, no contiene errores. La Biblia no contiene ningún error en su totalidad, es perfecta. La Biblia es la verdad absoluta. Leemos en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vemos que Jesús dice que aparte de esta Biblia, aparte de estos libros, aparte de esta palabra de Dios, no existe ninguna otra manera en las que las personas puedan conocer a Dios y puedan ser redimidos por sus pecados y puedan vivir una vida eterna con el Padre. Es solo por medio de Jesús, es solo por medio de Cristo y su trabajo que él hizo en la cruz, su sacrificio que él hizo en la cruz, que tú y yo podemos decir sí, somos hijos e hijas redimidos, redimidas por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. La Biblia nos muestra la vida, como mencionamos en el versículo anterior. Leemos en Juan capítulo 15, 5 al 6. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego. Allí ellos arden. Mientras tú continúas edificándote por medio de la palabra de Dios, tú continúas accediendo al Dios creador del universo. Tú continúas interactuando con la única persona que es santa, justa y perfecta en este mundo. Y mientras sigues interactuando con esta persona que es santa, justa y perfecta en este mundo, tú entiendes mejor cómo vivir esta vida de ser santo, perfecto y justo en este mundo. Todo sabiendo que tú ya eres salvo por tus pecados, que tú ya has sido establecido justo por medio de Cristo Jesús. Y ahora queremos es simplemente entender qué significa eso, cómo podemos vivir en el nombre de Él, dándole gracias a Él y cómo podemos compartir su mensaje a otras personas. ¿Cómo interpretamos la palabra de Dios? Bueno, pues dejamos que la palabra de Dios se interprete a sí misma. Y en este punto recalco el siguiente comentario. Cuando alguien te ataca a ti, quiero que empieces de tu vida personal. Tú y yo no tenemos ningún problema en defendernos a nosotros mismos. ¿Sí o no? Cuando alguien nos trata mal o cuando alguien habla mal de nosotros, tú y yo nos podemos defender con nuestras palabras y decimos, no, yo no dije eso, yo dije esto, etcétera, etcétera. Si tú y yo, siendo seres mortales, teniendo solo un poquito de poder sobre ciertas cosas, podemos tener esa habilidad de hacer eso, de defendernos a nosotros mismos, ¿cuánto más no crees tú que Dios va a poder defenderse a sí mismo? Su palabra se defiende y se interpreta a sí misma. Cuando tú lees un versículo bíblico que no entiendas, y vamos a ver versículos que son bastante complicados en este curso, no queremos simplemente leerlos por sí solos, queremos leerlos en su contexto. La Biblia nuevamente fue escrita en miles de años, en tiempos de miles de años, por diferentes autores y con diferentes intenciones. Hay libros que son narraciones históricas, hay libros que son poesía, como los Salmos, hay libros que comentan una vida, como el Evangelio, libros que son cartas, epístolas con mensajes específicos, como las cartas del apóstol Pablo, y es importante entender esa narración a la hora de nosotros interpretar y a la hora de nosotros entender qué es lo que esa palabra está tratando de comunicar. Hacemos preguntas como las siguientes. Bueno, estoy leyendo este versículo bíblico. ¿De qué tipo de libro de la Biblia es? ¿Es histórico? ¿Es una carta? ¿Es una narración poética? ¿Es una canción? ¿Qué tipo de narración es? ¿Cuál fue la audiencia original? Porque la audiencia original no fuimos nosotros, sino fue una cultura diferente en un país diferente, en una época diferente. Entonces queremos entender qué significa eso para ellos. ¿Cuál fue el propósito del autor? Muchas veces el autor es claro a la hora de decir, por esto es que estoy escribiendo estas palabras para que ustedes sean edificados de esta forma. Y si ese es el contexto, pues queremos tomar sus palabras por ese contexto. ¿Cuáles otras partes de la Biblia hablan del mismo tema? Si hay un versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla sobre una cosa, hay otros versículos más en la Biblia que hablan sobre esa misma cosa. Y es bastante importante, pues, seguir creando este vocabulario, seguir haciendo preguntas, no tener miedo, sino simplemente decir, si la palabra de Dios dice esto, pues tengo que someterme primero a ella, tengo que tener este corazón humilde de decir, no quiero llevar mis presuposiciones a esto, a esta palabra de Dios, pero quiero entender qué es lo que Dios me quiere enseñar a mí.
Cuando tú y yo leemos la Biblia, vamos a sentir este choque, vamos a sentir estas ganas de decir, esto no tiene sentido y esto no tiene verdad, esto no puede ser cierto. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un corazón que es pecaminoso y que quiere alejarse de Dios. Tú y yo tenemos un corazón que simplemente no quiere obedecer y hacerle caso a Dios. Por lo tanto, su palabra nos la pasamos así por el sudor de nuestra frente y decimos, yo no quiero lidiar con eso. Pero es importante tomar la palabra de Dios por lo que es y entender qué es lo que quiere decir. Un ejemplo de esto es, piensa lo difícil que es perdonar a alguien que te trató mal. Piensa lo difícil que es amar a alguien que te odia y amar a alguien que te trata como un zapato, como un chicle de un zapato. Y que la palabra de Dios te diga, perdona así como yo te perdoné, como Dios nos perdonó, y ama así como yo te amo. Sentimos ese choque y sentimos esa dificultad. A mí me pasa seguido, nos pasa a todos nosotros, que tenemos esta dificultad de dejar y decir, yo te perdono, yo te amo porque Dios me ha perdonado a mí, Dios me ha amado a mí y quiero que estés bien y quiero orar por tu vida y por tu bienestar. De esa misma forma, vamos a sentir diferentes choques con diferentes textos bíblicos, pero la idea no es nosotros con nuestro ego y nuestras ganas de ser, bueno, los mejores personas del mundo, decir esto no puede ser cierto, pero es dejar que la palabra de Dios sea la palabra de Dios. Y Dios es el creador de todo el universo, Dios es la persona perfecta, santa y justa, que solo existe Él, y queremos es entender qué es lo que Él quiere comunicarnos a nosotros. Solo para hacerte entender que vamos a tener dificultades, que está bien si tienes preguntas, te invito a hacer esas preguntas, te invito a hacer esos comentarios, te invito a cuestionar de una forma sana. Recordamos en la primera parte de la clase que fue los cristianos en Berea. No aceptaron simplemente la palabra del apóstol Pablo, pero quisieron volver a chequear las escrituras. Y de la misma manera, no quiero que tú solo tomes mis palabras por garantizado, pero quiero que tú, como te he mostrado los textos bíblicos en esta clase, te seguiré mostrando textos bíblicos y quiero que discernes y entiendas qué significa tener esa lucha de estudiar y leer y aprender de la palabra de Dios. No de mi palabra, pero de la palabra de Dios, el texto bíblico. Por lo tanto, también te invito, si quieres, deseas traer una Biblia, tu Biblia personal, para que la tengas presente y la leas tú o en tu propia cuenta, te invito a hacer eso también. Llegamos a nuestra última parte de la clase en la cual hablamos sobre la inspiración hoy en día. Necesitamos que Dios nos hable directamente hoy en día. Ha prometido hablar con nosotros de esta forma. Recordamos los siguientes puntos de Hebreos 1, versículos 1 al 2. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló entre otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Yo les dije que vamos a volver a esta parte porque es bastante importante. Nosotros, lo voy a decir de esta manera, dos principios importantes que quiero que ustedes empiecen a lidiar y a discernir juntos. Número uno, tú y yo no podemos poner a Dios en una cajita y decir que Él no puede hacer algo, ¿ok? Porque Dios puede hacer cualquier cosa porque Él es todopoderoso. Él creó todo el universo. Hay un salmo que dice, nuestro Dios está en los cielos en su trono y puede hacer lo que a Él le plazca, porque Él es todopoderoso. Por lo tanto, si Él desea comunicarse con una persona el día de hoy por medio de una revelación, por medio de un sueño, Él puede hacerlo y Él tiene el poder de hacerlo, ¿ok? Eso es un principio. El otro principio es que toda la enseñanza de la Biblia necesaria para tu salvación, lo cual es lo más importante del mundo, nuevamente, toda la enseñanza bíblica necesaria para tu salvación, lo cual es lo más importante del mundo, ya se ha sido escrita y ya ha sido revelada por medio de Jesús. En otras palabras, tú no necesitas nada más para ser salvo aparte de lo que ya ha sido compartido por medio del Nuevo Testamento, aparte de las revelaciones que han sido dadas por medio de los apóstoles y por medio de Jesús mismo sobre cómo es que tú y yo somos salvos. Tú no necesitas hablar en lenguas para ser salvo. Tú no necesitas hacer un milagro para ser salvo. Tú no necesitas mover una montaña para ser salvo. Tú tienes la fe que Dios ha plantado en ti por medio del Espíritu Santo, la cual ha sido dada y entregada a ti por medio de la palabra del Nuevo Testamento y las historias del Nuevo Testamento que han sido compartidas con nosotros. Eso es lo que te hace salvo. Y lo más importante es en tu vida, no es sentir un sentimiento, pero es tener la verdad
clara de saber que tu salvación proviene de la fe en Cristo Jesús. Ese es el mensaje de la Biblia. El deseo más grande de Dios para nosotros es nuestra salvación. No es que tú tengas una buena vida en esta tierra y que tú sientas que tú estás en paz, pero es que tú seas salvo y experimentes la vida eterna en los cielos. En 1 Timoteo 2 al 4 leemos lo siguiente: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Él quiere que tú y yo seamos edificados por su palabra para entender que nuestra salvación proviene de la fe en Cristo y de nada más. Entonces, nuevamente, tenemos esos dos principios que existen en la Biblia y que no tenemos que explicar cómo es que funcionan exactamente, pero podemos dejar que coexistan juntos. El principio de que Dios puede hacer todo lo posible y que si Él decide obrar en la vida de una persona para darle una revelación o un sueño o algo, Él puede hacerlo porque Él puede tener el poder de hacer cualquier cosa, pero también de que todo lo necesario para que tú seas salvo ya se te ha sido revelado a ti y lo tienes a tu disposición por medio de la palabra de Dios. Este sería el único comentario que voy a hacer al respecto acerca de la preocupación que tengo. Que hay muchas personas que dicen, es que Dios me habló, es que Dios me habló, Dios comentó conmigo que yo tengo que hacer esto, o me dio una revelación, ¿ok? La forma en la que tú sabes si una revelación es de Dios o no es muy fácil. Si la revelación que se te ha dado o que tú crees que se te ha dado contradice lo que ya ha sido escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, tú puedes decir con cierta seguridad y con 100% confianza, decir que no es verdad. En otras palabras, si a mí me llega un sueño y si yo sueño un día que Dios habló conmigo y me dijo que el seguir el Buda del hinduismo es la forma correcta para que yo sea salvo y me arriesgo a eso y empiezo a decir eso, puedo decir que no es verdad porque contradice claramente la palabra que ya ha sido instituida de decir que solo por medio de Jesús, que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida, que solo por medio de Él es que uno llega al Padre. Nuevamente, solo para que tú empieces a tener este vocabulario de cómo podemos crecer en nuestro conocimiento bíblico. De decir, una revelación solo es una revelación de Dios si ya ha compartido, si es clara, si existe en lo que ya la Biblia ha compartido con nosotros. Nuevamente, vuelvo al ejemplo de los cristianos en Berea. Ellos no creyeron simplemente la palabra de Dios. Ellos no creyeron simplemente lo que el apóstol Pablo les dijo, pero ellos corroboraron que lo que él dijo sea de acuerdo a lo que ya existió en la palabra de Dios. Y de la misma forma te invito a que tengas tus antenitas atentas, tus oídos alertas a cualquier frase o comentario que sea parte de tu vida o que esté a tu alrededor de personas que digan ese tipo de comentarios, no para que tú los apagues de una vez y los saques y los eches afuera, pero para que tú vuelvas a las escrituras, te edifiques por medio de la palabra de Dios y digas, esto puede que sí sea verdad porque la palabra de Dios lo dice, o esto puede que no sea verdad porque la palabra de Dios no lo dice. Entonces, para que tengas ese conocimiento claro de los dos principios que pueden coexistir, pero del peligro también que existe en nuestra época del día de hoy. Dios cumple su deseo con nosotros en la Biblia. 2 Timoteo 3, 15 al 17 dice lo siguiente: tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú tienes la confianza, la certeza, la garantía de que mientras tú continúas con tus estudios bíblicos con nosotros, que mientras tú continúas yendo a la iglesia, estudiando la palabra de Dios por ti mismo, estás creando una fundación bastante fuerte en tu fe, de creer que Jesús es tu Salvador y de edificarte a la forma de compartirla con otras personas. El Espíritu Santo está obrando en tu corazón. ¿Y sabes cómo sé que eso es verdad? Y me alegra mucho porque tú estás aquí en estas clases, porque nadie te está forzando a estar aquí y porque yo sé que cada uno de nosotros tiene un ser pecaminoso en nuestro corazón que quiere alejarse de Dios al 100%, que por naturaleza tú y yo no queremos estar con Dios y que tú quieras aprender de Dios, que tú quieras estar aquí en estas clases y ser edificado por su palabra, no viene de ti, no proviene de ti.
pero es el trabajo del Espíritu Santo que ha obrado en tu corazón para que tú quieras hacer esto. Y a mí me encanta verlos a ustedes aquí, porque veo el trabajo de Dios en sus vidas y obrando en sus corazones. Y que sea prueba para ti, que sepas que el Espíritu Santo está obrando en tu vida y que puede que tú te sientas inadecuado y que digas, "Jue madre, esta clase está como medio complicada, he aprendido bastante y no sé bastante". Está bien, estamos edificándonos juntos, estamos aprendiendo juntos, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos en conocimientos, caminos diferentes y la idea es que mientras seguimos en estos cursos, sigamos haciendo preguntas, sigamos edificándonos con respeto, con amor, para entender claramente y de una forma apropiada cómo compartir la palabra de Dios y entender qué es la ley y qué es el evangelio. Nuevamente, recordamos que si Dios preservó su palabra del Antiguo Testamento por miles de años hasta el Nuevo Testamento, la palabra en nuevas revelaciones debe también ser preservada. Simplemente para recordarles que si tú escuchas o tienes una revelación o un sueño que sea diferente a lo que la palabra de Dios ya ha establecido, pues puedes tener la confianza de decir, esto no es correcto y puedo volver a la palabra de Dios para poder estar más claro en mi conocimiento y para poder tener una confianza más profunda en lo que quiero compartir y en lo que quiero decir. Si Dios preservó su palabra por miles de años, ¿qué nos hace pensar que el mensaje que va a revelar ahora va a ser algo diferente? Es el mismo mensaje, es la misma palabra. Por lo tanto, tengamos ese pensamiento mientras seguimos adelante en el curso. Dios no cambiará nada de lo que ya ha dicho. Leemos esto en Números 23:19. Dios no es un simple mortal para que miento cambie. Debemos comparar con la Biblia lo que escuchamos de las personas. Tú estás en una sociedad y vives en un mundo de personas que están aprovechándose de esa necesidad que tienen otras personas de querer aprender de Dios. Tú vives en una sociedad que quiere aprovecharse de tu deseo de aprender de la palabra de Dios. Vas a escuchar diferentes mentiras de diferentes personas que te van a decir, la única forma en la que tú seas salvo es si tú me das tu dinero. La única forma en la que tú seas salvo es que si tú vienes todos los domingos a la iglesia y nos ayudas con este ministerio. Y yo, en lo personal, no como maestro, pero como tu hermano en Cristo, te quiero edificar a ti con lo que dice la palabra de Dios para que tú no te dejes echar cuento de nadie, para que tú puedas decir, esto es lo que dijo mi Dios acerca de mí sobre mi salvación, que yo soy salvo por medio de Cristo Jesús. A mí nadie más me va a mentir acerca de esto y no voy a dejar que nadie más abuse de otras personas acerca de eso. Por lo tanto, te invito, si tienes preguntas, si tienes dudas, que las hagas. Estamos aquí para aprender. Tenemos esta desconfianza que es sana a la hora de escuchar diferentes mensajes. Queremos chequearla con la palabra de Dios. Si proviene de mi boca, ¿verdad? Como tu maestro, sí, quiero que tú sientas confianza conmigo de que podemos hablar de estas cosas y lo que yo te estoy diciendo es verdad, pero aún más que te sientas confianza conmigo, yo quiero que tú sientas confianza en la necesidad de chequearlo por lo que dice la palabra de Dios, que vuelvas a la Biblia. Mi palabra como Juan David no vale nada comparada con la palabra que viene de Dios. Por lo tanto, esta clase te voy a forzar y te voy a dar las oportunidades de leer la Biblia. Yo quiero que tú leas la palabra de Dios, que es viva, activa y poderosa y que interactúes con ella. Satanás mismo se disfrazó de ángel de la luz. Jesús nos llama también a tener cuidado de los falsos profetas, lobos vestidos de ovejas. Este pensamiento yo lo había compartido. Esos son los puntos principales que vimos el día de hoy. ¿Qué aprendimos? Aprendimos lo siguiente. Aprendimos que la Biblia es la palabra de Dios. No contiene, pero es la palabra de Dios. Aprendimos el propósito principal de la Biblia, que es darnos fe en Jesús como Salvador. Aprendimos que la Biblia llegó a nosotros por la inspiración verbal, por la inspiración del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Y dejamos que la palabra se interprete a sí misma. Estos puntos principales los vamos a seguir hablando durante nuestro curso. Y sí, no se preocupen, esta es la clase como más profunda, más intensa que veremos en este curso, simplemente porque quiero tener esa fundación grande y estos contextos a su disposición, porque nuestras clases que se aproximan en nuestros siguientes cursos, en nuestras siguientes lecciones, quiero que profundicemos más estos conocimientos y que lleguemos a un entendimiento más claro y más profundo de la palabra. Les doy la oportunidad de que hagan preguntas ahora. Si tienen alguna duda sobre lo que acabo de compartir, sobre la Biblia, sobre la instrucción, sobre el propósito del curso, el propósito
de la Biblia, lo que aprendimos de la inspiración verbal. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan que no haya quedado claro mediante la clase? Eliseo escribió en el chat, acabo de ver el WhatsApp. Entonces, ¿la nueva versión internacional es mejor que la versión de la Reina Valera o ambas tienen la misma verdad? Ambas tienen la misma verdad. Recalco nuevamente que la Reina Valera fue traducida para una cultura, una época que es diferente a la que, a la que tú y yo vivimos el día de hoy. Puede que se lea un poquito diferente y se va a leer diferente a la nueva versión internacional. No significa que una sea mejor que la otra, no significa que una contenga más verdad que la otra, significa que son compartidas en contextos culturales y en épocas diferentes, los cuales van a afectar la forma en las que se comunican. Por ejemplo, se escuchan frases de los jóvenes el día de hoy. Pues yo me considero todavía joven, yo tengo 24 años y escucho a personas de 12, 15 años diciendo frases que yo ni siquiera he escuchado en mi vida, que ni siquiera conozco, y comentarios que para mí son un misterio, la verdad. Y de esa misma forma es un tema de épocas. Las personas se comunican de formas diferentes y por lo tanto las personas quieren comunicar la palabra de Dios de una forma que traduzca el mensaje, pero en culturas diferentes. Entonces, ten la confianza, o la Reina Valera o la nueva versión internacional es la palabra de Dios, es la traducción fiel de la palabra de Dios y está siendo compartida para tu beneficio, para nuestro beneficio. Muy buena pregunta, Eliseo, excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario acerca de la instrucción de la clase del día de hoy? Gracias, pastor, por el comentario. Gracias. Si no, también les recuerdo, en cualquier momento me pueden escribir por mensaje privado a mi número de WhatsApp. Esta clase ha sido grabada para su beneficio. Estas fueron las preguntas del proyecto final que vimos el día de hoy, las cuales les voy a dar en su proyecto final. Si deseas volver a chequear la grabación, lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente. La tarea la voy a compartir al finalizar la clase. La van a tener, no tienen que escribir esto si no lo desean hacerlo. La voy a compartir por medio del grupo de WhatsApp para que lo tengan presente, incluyendo la grabación del turno de la mañana y la grabación del turno de la noche. Nuevamente les recuerdo, en este curso nos reunimos martes y jueves. Nos reunimos 2 veces por semana y hay 2 turnos. Los turnos son iguales, el turno de la mañana y el turno de la noche es el mismo, es la misma clase, pero los ofrecemos porque a veces el horario que ustedes tienen es diferente y queremos que sean parte del curso. Entonces, si tú quieres ser parte del curso de la mañana, puedes ser parte del curso de la mañana. Si quieres ser parte del curso de la noche, puedes ser parte del curso de la noche. Sí te pido que si no vas a estar viendo las grabaciones o viendo las clases en vivo, que te comuniques conmigo y me dejes saber. No hay ningún problema si las quieres ver solo por medio de las grabaciones, pero sí necesito que te comuniques conmigo. De otra forma, se me hace muy difícil y simplemente no te voy a dejar pasar el curso porque no sé si fuiste parte de las clases o no. Entonces solo pido que te comuniques conmigo, que tengamos esa comunicación como hermanos y hermanas en Cristo. Cualquier otra pregunta que tengan, se pueden comunicar conmigo por mensaje de WhatsApp y los quiero... Fanny, tienes tu mano levantada, adelante, por favor. Tu micrófono está apagado, adelante, ahora sí. Muy bien. Disculpe, en realidad, claro, yo vivo aquí en Ecuador. A mí sí me agrada este horario, sino que a veces yo tengo inconveniente y entro tarde. ¿Qué puedo hacer ahí? No hay ningún inconveniente. Cuando puedas entrar, entra y la parte que no viste de la clase la puedes ver por medio de la grabación. Ah, ya, Y me dejas saber, ya me dejaste saber, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Quedamos así. ¿Ok, Fanny? ya, gracias. Excelente, muy bien. Les doy las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Estoy bastante emocionado de ser su maestro, de tenerlos como estudiantes. Espero ya se empiecen a dar cuenta de cómo va a ser el curso, cómo va a ser la dinámica de las clases, que vengan emocionados y preparados para aprender, para ser edificados y que aprendamos juntos. Los dejo y quiero bendecirlos con la palabra de Dios, la bendición de Números 6, 24 al 26 de Aarón. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Les mando un abrazo grande. Nos vemos el jueves. Cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse conmigo. Los quiero mucho. Bendiciones. Pasen linda noche.
Hasta luego, Juan. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, profe Juan. Buenas noches. Dios lo Buenas bendiga. noches, pastor. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Bye. Bendiciones. Buenas noches, nos vemos. Linda Nos noche, vemos. nos vemos. Muchas gracias, profe. Bye. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Bye.